Clima organizacional. Es la percepción que poseen los trabajadores, en conjunto, acerca de las estructuras y los procesos en su ambiente de trabajo. Los estudios realizados en las últimas décadas sugieren que existe una relación directa entre la motivación de los individuos y el clima organizacional en el que se desenvuelven. Cuando las personas están motivadas en su trabajo, se crea un clima organizacional propicio para establecer relaciones satisfactorias de interés, preocupación y colaboración entre ellos. Cuando los trabajadores sienten que sus necesidades no son satisfechas en la organización, el clima organizacional podrá tornarse apático, inclusive creará desinterés, descontento y agresividad entre el personal. El concepto de motivación, a nivel individuo, conduce al de clima organizacional, a nivel de la organización. Los seres humanos están continuamente implicados en la adaptación a una gran variedad de situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. Eso se puede definir como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se refiere a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la satisfacción de las necesidades de pertenencia a un grupo social de estima y de autorrealización. La frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades superiores depende particularmente de aquellas personas que están en posiciones de autoridad jerárquica, resulta importante para la administración comprender la naturaleza de la adaptación y desadaptación de las personas. La adaptación varía de una persona a otra y en un mismo individuo, pero de un momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una de las maneras de definir salud mental es describir las características de las personas mentalmente sanas. Esas características básicas son: 1. Se sienten bien consigo mismas. 2. Se sienten bien en relación con las otras personas. 3. Son capaces de enfrentarse a las demandas de la vida. A esto se debe el nombre de clima organizacional, gracias al ambiente interno entre los miembros de la organización. El clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de motivación de sus integrantes. Cuando ésta es alta entre los miembros, el clima organizacional sube y se traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, interés, colaboración, etc. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea debido a frustración o a barreras a la satisfacción de las necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, caracterizándose por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc., pudiendo llegar, en casos extremos, a estados de agresividad, tumulto, inconformidad, etc., típicos de las situaciones en que los miembros se enfrentan abiertamente a la organización, como en los casos de las huelgas o manifestaciones, etc. Atkinson desarrolló un modelo para estudiar la conducta motivacional en el que considera los determinantes ambientales de la motivación. Ese modelo se basa en las premisas siguientes. 1. Todos los individuos tienen motivos o necesidades básicas que representan comportamientos potenciales y que únicamente influyen en la conducta cuando son estimulados o provocados. 2. La provocación o no de esos motivos dependen de la situación o del ambiente que percibe el individuo. 3. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar ciertos motivos. En otras palabras, un motivo específico no influye en la conducta, sino hasta que es provocado por una influencia ambiental apropiada. 4. Cambios en el ambiente percibido resultarán en cambios en el patrón de la motivación estimulada o provocada. 5. Todo tipo de motivación está encaminada hacia la satisfacción de un tipo de necesidad. El patrón de motivación estimulado o provocado determina la conducta. Asimismo, un cambio en ese patrón resultará un cambio de la misma. El clima organizacional comprende un conjunto amplio y flexible de la influencia ambiental sobre la motivación. El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 1. Se percibe o experimenta por los miembros de la organización. 2. Influye en su comportamiento. El clima organizacional se refiere al ambiente interno que existe entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de motivación de sus integrantes. El término clima organizacional se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en los integrantes. Así, el clima organizacional es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de esas necesidades. En realidad, el clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas y, a su vez, este último influye sobre el primero.
La administración de recursos humanos moderna procura tratar a las personas como tales y no solo como recursos organizacionales importantes. De esta forma rompe con la tradición de tratarlas como simples medios de producción, es decir, las considera personas y no simplemente como recursos o insumos. Hace poco tiempo, a las personas se les trataba como objetos, como recursos productivos, semejante a las máquinas o a las herramientas de trabajo, como meros agentes pasivos que debían ser administrados. Se observó que esa forma limitada y retrógrada de considerar a las personas ocasionaba fuertes resentimientos y conflictos laborales, además de un gradual distanciamiento y alejamiento de las personas de sus tareas en la organización. Como consecuencia de esto se presentaban problemas de calidad y productividad. La variabilidad humana es muy grande, cada persona es un fenómeno multidimensional, el cual está sujeto a las influencias de una enorme cantidad de variables. Las grandes diferencias en aptitudes, así como los patrones de conducta aprendidos son diversos. Las organizaciones no disponen de datos o medios para comprender a sus miembros en toda su complejidad. Antiguamente, la administración de recursos humanos se caracterizaba por definir políticas en las que a las personas se les consideraba de manera genérica y estandarizada. Las técnicas de recursos humanos trataban a las personas como si todas fueran iguales, homogéneas. Actualmente, las diferencias individuales se toman cada vez más en cuenta. La administración de recursos humanos hace hincapié en las diferencias individuales y en la diversidad en las organizaciones. La razón es sencilla: cuanto mayor es la diferencia entre las personas, tanto mayor su potencial de creatividad e innovación. Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a la influencia de una enorme cantidad de variables. Cognición humana. La cognición es la manera en que una persona se percibe e interpreta a sí misma y a su medio externo. La cognición es el filtro personal a través del cual la persona ve, siente y percibe el mundo a su alrededor. Asimismo, es lo que establece la creencia y la opinión personal respecto a uno mismo o al mundo exterior. Para comprender la conducta de las personas en el ámbito de esta exposición, existen dos teorías importantes: la teoría de campo de Lewin y la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. Ambas explican cómo funciona la cognición humana. Teoría de campo de Lewin. La teoría de campo de Lewin asegura que la conducta humana depende de dos factores fundamentales. 1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en determinada situación. Las personas se comportan de acuerdo con una situación total, Gestalt, que comprende hechos y eventos que constituyen su ambiente. 2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de fuerzas, en el que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás, que influye o recibe influencia de los otros. Este campo dinámico produce el llamado campo psicológico personal, que es un patrón organizado de las percepciones de cada individuo y que determina su manera de ver o de percibir las cosas en su ambiente. El campo psicológico es el espacio vital en el que se encuentra la persona y su ambiente psicológico. El ambiente psicológico o conductual es lo que la persona percibe e interpreta en relación con su ambiente externo. Es el ambiente el que se relaciona con sus necesidades actuales. En el ambiente psicológico, los objetos, las personas y las situaciones pueden adquirir valores que determinan un campo dinámico de fuerzas psicológicas. El valor es positivo cuando los objetos, las personas y las situaciones pueden o prometen satisfacer las necesidades presentes del individuo, y es negativo cuando pueden o prometen ocasionar algún perjuicio o daño. La tendencia de los objetos, personas o situaciones con valor positivo es atraer al individuo, mientras que los de valor negativo es causarle aversión o huida. La atracción es una fuerza o vector dirigido hacia el objeto, la persona o la situación, mientras que la aversión es una fuerza o vector que lo lleva a apartarse, a alejarse del objeto, la persona o la situación. Un vector siempre tiende a producir un movimiento en cierta dirección. Cuando dos o más vectores actúan al mismo tiempo sobre una persona, el movimiento es una especie de fuerza resultante, o momento de fuerzas. Algunas veces el movimiento producido por los vectores puede ser impedido o bloqueado completamente por una barrera, impedimento u obstáculo. En general, el movimiento puede ser de aproximación o de alejamiento. Teoría de la disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger 5 se basa en la premisa de que cada persona se esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo misma. Si la persona tiene conocimiento sobre sí misma y sobre su ambiente incongruentes entre sí, es decir, un conocimiento implica lo opuesto al otro, entonces se presenta un estado de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una de las principales fuentes de incongruencia conductual.
Las personas no la toleran y cuando se presenta, por ejemplo, cuando un individuo cree en una cosa y, sin embargo, actúa de manera contraria a esa creencia, se ven motivadas a reducir el conflicto. A ese conflicto o incongruencia se le da el nombre de disonancia. Un elemento cognitivo es una especie de creencia, conocimiento u opinión que el individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Los elementos cognitivos pueden estar relacionados de tres maneras: consonante, disonante o irrelevante. 1. Relación disonante, cuando el individuo cree que fumar es nocivo, y sin embargo sigue fumando. 2. Cogniciones en relación disonante. 2. Relación consonante, cuando cree que fumar es nocivo y por lo tanto deja de fumar. 2. Cogniciones en relación consonante. 3. Relación irrelevante, cuando considera que fumar es nocivo y le gusta pasear. Elementos en una relación irrelevante. Cuando se presenta una relación disonante, la persona se siente mal y para escapar del conflicto íntimo trata de adoptar una de las tres acciones siguientes. 1. Puede reducirla, con la modificación de sus cogniciones personales para sintonizarlas o adecuarlas a la realidad externa. La persona modifica su conducta para reducir la disonancia en relación con la realidad externa. 2. Puede reducirla, al tratar de modificar la realidad externa para adaptarla a sus cogniciones personales. La persona conserva sus convicciones y trata de modificar el mundo a su alrededor para adecuarlo a ellas. 3. Si no puede modificar sus convicciones personales ni la realidad externa, entonces la persona tiene que convivir con el conflicto íntimo de la relación disonante o incongruente. La cognición proporciona un cuadro de referencia para que las personas se sitúen en el mundo que las rodea y lo entiendan adecuadamente. La disonancia cognitiva proviene de situaciones que plantean algún proceso de decisión para el individuo y del conflicto resultante de cogniciones que no coinciden o no concuerdan entre sí. En realidad, la vida de todas las personas es una constante búsqueda de reducción de la disonancia. De estas dos perspectivas, la teoría de campo y la de la disonancia cognitiva, se concluye que la conducta de las personas se apoya más en sus percepciones personales y subjetivas que en hechos objetivos y concretos que existan en la realidad. No es la realidad lo que cuenta, sino la manera personal e individual de visualizarla e interpretarla. Así, las personas no se comportan en relación con la realidad propiamente dicha, sino de acuerdo con la manera en que la perciben y la sienten, esto es, en relación con sus cogniciones personales. La motivación humana. De los factores internos que influyen en la conducta humana, daremos especial atención a la motivación. Para comprender la conducta humana es necesario un mínimo conocimiento de la motivación. Definir exactamente el concepto de motivación es difícil, dado que se ha utilizado en diversos sentidos. De manera general, motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese impulso a la acción puede estar provocado por un estímulo externo, proveniente del ambiente, y también puede ser generado internamente por los procesos mentales del individuo. En ese aspecto, la motivación está relacionada con el sistema de cognición de la persona. Krech, Crutchfield y Bayache explican que los actos del ser humano están guiados por su cognición, por lo que piensa, cree y prevé. Pero al preguntarse por el motivo por cual actúa de esa forma, se plantea la cuestión de la motivación. La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, que se traducen en palabras como deseo y recelo, temor, desconfianza y sospecha. La persona desea poder y estatus, teme la exclusión social y las amenazas a su autoestima. Además, la motivación busca alcanzar una meta determinada, el ser humano gasta energía para lograrlo. Entre las personas hay diferentes motivaciones, las necesidades varían de un individuo a otro, lo cual proporciona distintos patrones de conducta. Los valores sociales y las capacidades para lograr objetivos son igualmente diferentes, y así sucesivamente. Para hacerlo aún más complicado, en un mismo individuo, con el tiempo, cambian las necesidades, los valores sociales y las capacidades. A pesar de todas estas diferencias, el proceso que dinamiza la conducta es más o menos semejante en todas las personas. En otras palabras, aun cuando los patrones de comportamiento varíen, el proceso que les da origen es, básicamente, el mismo en todas las personas. En este sentido existen tres premisas que explican la conducta humana. 1. La conducta es causada por estímulos externos o internos. Existe una causalidad en la conducta. Tanto la herencia como el ambiente influyen decisivamente en el comportamiento de las personas. 2. La conducta es motivada, o sea, en toda conducta humana existe una finalidad. La conducta no es casual ni aleatoria,
sino que está siempre orientada y dirigida hacia algún objetivo. 3. La conducta está orientada hacia objetivos. En todo comportamiento existe siempre un impulso, deseo, necesidad o tendencia. Teoría de la motivación de Maslow. De acuerdo con esta teoría, las necesidades humanas tienen la siguiente jerarquía de configuración piramidal. 1. Necesidades fisiológicas: aire, alimento, reposo, vestido, agua, habitación, sueño. 2. Necesidades de seguridad: protección contra el peligro o las privaciones. 3. Necesidades sociales: amistad, pertenencia a grupos, etc. 4. Necesidades de estimación: reputación, reconocimiento, autorrespeto, amor, etc. 5. Necesidades de autorrealización: realización del potencial, utilización plena de los talentos individuales, etc. Esta teoría, con un enfoque orientado hacia el interior, representa un valioso modelo acerca del comportamiento de las personas. Una necesidad satisfecha no origina ningún comportamiento y solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia el logro de objetivos individuales. El individuo nace con un conjunto de necesidades fisiológicas que son innatas o hereditarias. Al principio su comportamiento gira en torno de la satisfacción cíclica de ellas: hambre, sed, ciclo sueño-actividad, etc. A partir de cierta edad el individuo comienza un largo aprendizaje de nuevos patrones de necesidades, y surge la necesidad de seguridad, enfocado hacia la protección contra el peligro, contra las amenazas y contra las privaciones. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad constituyen las necesidades primarias y tienen que ver con su conservación personal. En la medida en que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas y de seguridad, aparecen lentas y gradualmente necesidades más elevadas, sociales, de estimación y de autorrealización. Cuando el individuo logra satisfacer sus necesidades sociales, surgen las necesidades de autorrealización. Esto significa que las necesidades de estimación son complementarias de las necesidades sociales, en tanto que las de autorrealización lo son de las de estimación. Los niveles más elevados de necesidades solo surgen cuando los niveles más bajos han sido alcanzados por el individuo. No todos los individuos sienten las necesidades de autorrealización, ni siquiera el nivel de las necesidades de estimación. Ello es una conquista individual. Las necesidades más elevadas surgen a medida que las más bajas van siendo satisfechas. Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional relativamente rápido, tanto que las más elevadas necesitan uno mucho más largo. Si alguna de las necesidades más bajas deja de ser satisfecha durante un largo periodo, se hace imperativo y neutraliza el efecto de las más elevadas. Las energías de un individuo se desvían hacia la lucha por satisfacer una necesidad cuando ésta existe. La teoría de los dos factores de Herzberg. Mientras Maslow apoya su teoría de la motivación en las diferentes necesidades humanas. Perspectiva introvertida. Herzberg basa su teoría en el ambiente externo, perspectiva extravertida. Para Herzberg, la motivación para trabajar depende de dos factores. A. Factores higiénicos. Se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo, comprende las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. Corresponden a la motivación ambiental y constituyen los factores que tradicionalmente utilizan las organizaciones para motivar a los empleados. Sin embargo, los factores higiénicos tienen una muy limitada capacidad para influir de manera poderosa en la conducta de los empleados. La expresión higiene refleja precisamente su carácter preventivo y profiláctico e indica que están destinados únicamente a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales al equilibrio. Si estos factores higiénicos son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, ya que su influencia sobre la conducta no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. Pero, si son precarios, provocan insatisfacción, por lo que se les llama factores de insatisfacción. Comprenden. Condiciones de trabajo y bienestar. 1. Políticas de la organización y administración. 2. Relaciones con el supervisor. 3. Competencia técnica del supervisor. 4. Salario y remuneración. 5. Seguridad en el puesto. 6. Relaciones con los colegas. Los factores higiénicos constituyen el contexto del puesto. B. Factores motivacionales. Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones relacionados con este,
producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy superior a los niveles normales. El término motivación comprende sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, que se manifiestan por medio de la realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios, provocan la ausencia de satisfacción. Por eso se les denominan factores de satisfacción. Constituyen el contenido del puesto en sí y comprenden: 1. Delegación de responsabilidad. 2. Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 3. Posibilidades de ascenso. 4. Utilización plena de las habilidades personales. 5. Formulación de objetivos y evaluación relacionada con estos. 6. Simplificación del puesto, por quien lo desempeña. 7. Ampliación o enriquecimiento del puesto, horizontal o verticalmente. En esencia, la teoría de los factores afirma que 1. La satisfacción en el puesto es función del contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes del puesto. Estos son los llamados factores motivacionales. 2. La insatisfacción en el puesto es función del ambiente, de la supervisión, de los colegas y del contexto general del puesto. Son los llamados factores higiénicos. Capital humano. Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la organización. Este capital puede valer más o menos en la medida en que contenga talentos y competencias capaces de agregar valor a la organización, además hacerla más ágil y competitiva. Por lo tanto, ese capital vale más en la medida que tenga influencia en las acciones y destinos de la organización. Para ello, la organización debe utilizar intensamente 4 detonadores indispensables. 1. Autoridad. Conferir poder a las personas para que puedan tomar decisiones independientes sobre acciones y recursos. En ese sentido, cada líder reparte y delega autoridad a las personas para que puedan trabajar de acuerdo con lo que aprenden y dominan. Esto es, dar autonomía a las personas es lo que se conoce como delegación de autoridad. 2. Información. Fomentar el acceso a la información a lo largo de todas las fronteras. Crear condiciones para difundir la información, además hacerla útil y productiva para las personas en el sentido de facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de caminos nuevos y diferentes. 3. Recompensas. Proporcionar incentivos compartidos que promuevan los objetivos organizacionales. Uno de los motivadores más poderosos es la recompensa por el trabajo bien hecho. La recompensa funciona como un refuerzo positivo y como un indicador del comportamiento que la organización espera de sus participantes. 4. Competencias. Ayudar a las personas a desarrollar habilidades y competencias para utilizar ampliamente la información y ejercer su autonomía. Así es como se crean talentos en la organización, al definir las competencias que ella necesita para alcanzar sus objetivos, así como al crear condiciones internas para que las personas adquieran y desarrollen tales competencias de la mejor manera posible. Las personas esperan de la organización: 1. Un excelente lugar de trabajo. 2. Oportunidad de crecimiento, educación y carrera. 3. Reconocimiento y recompensa, salario y beneficios e incentivos. 4. Libertad y autonomía. 5. Apoyo, liderazgo renovado. 6. Capacidad de empleo y de ocupación. 7. Compañerismo. 8. Calidad de vida en el trabajo. 9. Participación en las decisiones. 10. Distracción, alegría y satisfacción. Lo que la organización espera de las personas. 1. Enfocarse en la misión organizacional. 2. Enfocarse en la visión del futuro de la organización. 3. Enfocarse en el cliente interno y externo. 4. Enfocarse en las metas y resultados a alcanzar. 5. Enfocarse en la mejora y el desarrollo continuo. 6. Enfocarse en el trabajo participativo en equipo. 7. Compromiso y dedicación. 8. Talento, habilidades y competencia. 9. Aprendizaje constante y crecimiento profesional. 10. Ética y responsabilidad social. Cultura organizacional. Cada organización tiene su cultura organizacional o cultura corporativa. Para conocer una organización, el primer paso es conocer esta cultura. Formar parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera dentro de ella es participar íntimamente de su cultura organizacional. El modo en el que las personas interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las presuposiciones subyacentes,
Las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los miembros forman parte de la cultura de la organización. El concepto de cultura organizacional y su relación con la motivación se vincula con los supuestos, creencias, ideales, valores, paradigmas y rituales que comparten los miembros de una organización. Estos influyen significativamente en los determinantes del comportamiento individual y grupal. Por consiguiente, la cultura organizacional abarca todos los aspectos que tratan de explicar y predecir la forma en que la organización y los individuos que la integran tenderán a comportarse en diferentes circunstancias. Los elementos de la cultura organizacional suelen ser estables. Davis y Newstrom afirman que cada organización posee una cultura única en cuanto a su historia, su estilo de transmisión y su filosofía de vida. La cultura de una organización transmite a sus miembros sentimientos de identidad, seguridad y dignidad. Se desarrolla cuando es creada conscientemente por sus miembros o cuando evoluciona hasta convertirse en un trasfondo estable y permanente del accionar de la organización. Dimensiones. Las dimensiones del clima organizacional son las características medibles en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Son las características susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a cabo un estudio de clima organizacional es conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por diversos autores. Likert planteaba 8 dimensiones. 1. Los métodos de mando. 2. Las características de las fuerzas motivacionales. 3. Las características de los procesos de comunicación. 4. Las características de los procesos de influencia. 5. Las características de los procesos de toma de decisiones. 6. Las características de los procesos de planificación. 7. Las características de los procesos de control. 8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. Litwin y Stringer proponen 6 dimensiones. 1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se encuentran en una organización. 2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón. 3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien hecho. 4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se presentan en una situación de riesgo. 5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en el trabajo. 6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo la divergencia de opiniones. Richard y Karasik presentan 11 dimensiones. 1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 2. Conflicto y cooperación. Se refiere al nivel de colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo, en los apoyos materiales y humanos que se reciben de la organización. 3. Relaciones sociales. Tipo de atmósfera social y de amistad que se observa dentro de la organización. 4. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, consignas y políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 5. Remuneración. Es la manera en que se retribuye a los trabajadores. 6. Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 7. Motivación. Aspectos motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados. 8. Estatus. Diferencias jerárquicas, superiores subordinados, y a la importancia que la organización le da a estas diferencias. 9. Flexibilidad e innovación. Cubre la voluntad de una organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 10. Centralización y toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la organización el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 11. Apoyo. Se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. Bowers y Taylor, Universidad de Michigan, exponen 5 dimensiones. 1. Apertura a cambios tecnológicos.
Se basa en la apertura manifestada por la dirección frente a los nuevos equipos o recursos que pueden facilitar o mejorar los trabajos de sus empleados. 2. Recursos humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al bienestar de los empleados en el trabajo. 3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 5. Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se toman al interior de la organización, así como el papel de los empleados en este proceso. Brunet formula 4 dimensiones. 1. Autonomía individual. 2. Grado de estructura del puesto. 3. Tipo de recompensa. 4. Consideración, agradecimiento y apoyo. Ejemplos de instrumentos para evaluar el clima organizacional. A continuación se presentan algunos ejemplos para la medición del clima organizacional. Se recomienda detener el video para el análisis correspondiente de cada uno de los factores a evaluar y su descripción. Luego de aplicar los instrumentos, la organización deberá hacer un estudio de los casos que por prioridad se deben atender para la mejora continua. El desarrollo organizacional está estrechamente ligado al cómo perciben los colaboradores el ambiente de la empresa.